Saludos amigas y amigos, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Si este encuentro contribuye a que podamos liberarnos de la opresión, nos habremos anotado un punto más en esta lucha por la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la deuda externa venezolana y la llegada del Fondo Monetario Internacional. Siempre que estas situaciones pasen en algún país, tienen consecuencias de orden generacional que impactan no una generación, sino varias generaciones. Hoy vamos a tratar el tema de lo que implica la llegada del Fondo Monetario Internacional. Espero que los disfruten. Bueno, ya el Fondo Monetario Internacional tocó nuestras puertas. O mejor dicho, nosotros lo invitamos o tal vez fue una invitación forzada. Eso lo sabremos con el tiempo. Lo que sí sabemos hoy es que cuando uno invita al Fondo Monetario Internacional no es como cuando uno invita a un amigo a la casa, que uno puede estar confiado en los modales, en las intenciones de este amigo. Es algo diferente, porque el Fondo Monetario Internacional, primero, siempre ha sido un mecanismo de sujeción, de dominación contra los países de la periferia. Todos los conflictos que el norte programa, desarrolla, todas las situaciones que tienen que ver con el uso de la cadena armamentística, todos esos escenarios que el norte despliega en diversos países, los costean los países del sur. El sur costea el norte. Incluso las crisis financieras, que es una extensión de la política y una extensión de las otras situaciones conflictivas que no nombro aquí para que YouTube no nos banee el video, tienen que ver con que ese norte, toda esa programación la financia con el sur. Y uno de los mecanismos más idóneos para esa tarea es el Fondo Monetario Internacional. Como dije, no es cuando uno invita a un amigo con el que tiene plena confianza. Es un ente que cuando uno abre la puerta es una caja de Pandora. Detrás viene cualquier cosa. Y es lo que hoy vamos a tratar de discutir con ustedes, de dar algunos elementos que sirvan para entender qué está pasando detrás de esta invitación y de esta llegada del Fondo Monetario Internacional a Venezuela. En primer lugar, se trata de la deuda, evidentemente. Tenemos una deuda acumulada que algunos dicen que rondan entre 120 a 170 mil millones de dólares. No sabemos todavía cuál es, pero veamos algunas de las cosas que ya suceden en la calle. Aquí tenemos, por ejemplo, ya salieron desde hace un tiempo atrás, desde el año 2017, hay un plan para hacer que Venezuela, que venía siendo buena paga, no solamente ahora en la Quinta República, Venezuela ha sido buena paga incluso hasta desde los tiempos de la Cuarta República, en términos de amortización de deuda, de servicio de la deuda, de pago de intereses, etc. La deuda venezolana está compuesta de varios componentes. Uno, la deuda de PDVSA, que son bonos que se emiten y que se compran en el resto del mundo y que en algún momento determinado no sabemos exactamente quiénes son los tenedores de esos bonos. Los bonos soberanos, que son los bonos que emite la República, que igual que los bonos de PDVSA son bonos que se ponen en el mercado y los pueden comprar, recomprar en el mercado secundario, es decir, son bonos que andan dando vueltas por el mundo y que podemos tener una idea de quiénes son los tenedores o podemos no tenerla, porque son bonos que alguna gente lo compra en el anonimato a través de intermediarios, etc. También existe la deuda con países específicos, bilaterales, como China, como Irán, como Rusia, etc. Hoy queremos analizar por qué la deuda venezolana creció. Pareciera, y esto sigue funcionando en la economía como cuando uno habla de una casa, de la economía de un hogar. Si tú te endeudas, tienes que pagar. Y es lógico, suena como que sí, tú te endeudas, pagas. Pero la cosa no es tan simple. Detrás de la deuda hay toda una parafernalia que no es muy transparente y no es muy bien intencionada. Y hoy lo queremos demostrar con datos. Mira, en el año 2017 comenzaron con estas declaraciones de las calificadoras de riesgo. Declaran default selectivo para la deuda de Venezuela. Esto fue en pleno año 2017. Y
ustedes saben que las calificadoras de riesgo es una cosa bien interesante. Porque las calificadoras de riesgo dicen qué países son malas pagas y qué países son buenas pagas. Y por supuesto Venezuela, que venía siendo un país buena paga, de la noche a la mañana se convierte en un país mala paga. ¿Por qué? Primero, y esto hay que decirlo, hay gente que usa el bloqueo para justificar cualquier cosa. Yo uso el bloqueo para justificar y para explicar las cosas que se explican a partir del bloqueo. Cuando hubo el bloqueo de los recursos venezolanos, no solamente implicaba que bloqueaban recursos en algunos bancos, como sucedió en algunos países del llamado primer mundo, donde se retuvieron recursos de Venezuela, se impidió que Venezuela utilizara recursos para pagar deuda, se secuestraron otros recursos, como el caso de Citgo, por ejemplo, y Venezuela, por supuesto, no contaba o no podía disponer, ni siquiera podía usar los canales regulares de la banca internacional, es decir, todo lo que tiene que ver con la arquitectura del sistema financiero internacional, se impidió que Venezuela participara y pudiera utilizar esos canales. Esto hizo que, por supuesto, Venezuela entrara en mora. Ahora, ¿qué significa la mora? La mora significa que por cada 100 puntos, usted paga un punto más de interés. Y Venezuela fue calificada en lo que llama la calificación de riesgo país. Desde el año 2017, esta calificación es del 14 del mes 10, del mes de octubre del año 2017. Venezuela fue calificada con puntos negativos por el orden de los 5.305 puntos negativos. Por cada 100 puntos, esto es importante que se sepa, por cada 100 puntos, la deuda venezolana era castigada con un punto de interés. De tal manera que si Venezuela tenía unos bonos, supongamos, no recuerdo cuál es la cantidad de intereses que pagaba por cada bono. Pongamos que era el 12%. A ese 12%, a ese 3%, a ese 5%, X, lo que haya sido, usted tenía que agregarle 53 puntos más. ¿Por qué? Porque teníamos una calificación de riesgo país de 5.305 puntos, lo cual significaba 53 puntos, es decir, que esos puntos de interés por año. O sea que una deuda que pudiera costar 100 al año está costando 153. Porque además por ejemplo, el 10%, el 12% de los intereses que estaban pautados en el contrato original de los bonos, usted tiene que agregarle 53 puntos más. ¿Por qué? Porque lo dicen las calificadoras. Pero ¿quiénes son las calificadoras? Ese es el otro punto importante. Bueno, aquí está, mire, 53 puntos por encima de la calificación normal, es decir, de lo que normalmente debemos nosotros pagar. Ahora, ¿qué sucede aquí? Fíjense, esto es importante, que lo veamos. Aquí sucede lo siguiente, que las calificadoras no son lo que dicen ser. Las calificadoras tienen un problema, que las calificadoras son la puerta de atrás de los bancos, de la banca internacional, de los principales bancos del mundo. ¿Por qué? Porque los bancos fundamentales contratan a las calificadoras y los que los contratan, por supuesto, tienen como un privilegio. Yo te contrato a ti para que me hagas una encuesta, yo te contrato a ti para que me hagas una calificación, en el caso de las calificadoras de riesgo. Oye, tú tienes que tratarme bien porque yo soy el que te pago. Y fue lo que hicieron. Miren, por ejemplo, el retraso en las alertas. Caso de Enron y Lehman Brothers. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Lehman Brothers? Que justo antes de la quiebra de Lehman Brothers, en la crisis del año 2008, la llamada crisis financiera, que no es una crisis propiamente, son mecanismos de estafa que la banca internacional ha venido desarrollando para expoliar los recursos del mundo, para poner al mundo a los pies de ellos. Y lo hicieron días antes de que quebrara, en este caso Lehman Brothers. Las calificadoras de riesgo le dieron las mejores calificaciones. O sea, tenían las calificaciones AAA, plus AAA, etcétera, que eran las mejores calificaciones que establecían unas calificadoras de riesgo justamente para las empresas que quebraron. Lo mismo pasó con la empresa Enron. Usted puede investigarlo en internet. El caso de Enron, el caso de Lehman Brothers. Lehman Brothers está muy vinculado a la crisis del año 2008, la llamada crisis financiera, que fue aquello de los bonos subprime. Recuerden, si no lo saben, los bonos subprime, lo explico brevemente. Esto es importante saberlo para que sepan
que lo que viene al país con el Fondo Monetario no es una institución cristalina que viene a ayudarnos a resolver el problema. Oye, ustedes quedaron debiendo, vamos a ver cómo pagan, mire, le vamos a dar cuotas especiales. No, compadre y comadre. Esos señores son parte de un tinglado internacional que se parecen más a los taúres de una casa de apuestas con todas las intríngulis que esas cosas significan, que una institución transparente, benéfica, que vinieron a ayudarnos a resolver el problema de la deuda. Fíjense, los subprime, así como se denominan, están por debajo del prime, fueron un diseño que hicieron que hizo la banca estadounidense inmobiliaria, que estaba orientada a crear más espacios en el mercado. Es decir, el mercado se saturó. Oye, no vendemos más apartamentos. ¿Qué hacemos? No vendemos más casas. Ya hay un montón de casas que tenemos que vender y no hayamos cómo venderlas porque ya no tenemos público a quien venderlas. Bueno, a alguien se le ocurrió esta maravillosa idea. Vamos a vendérselo a los que no pueden pagarlo. Así como lo oyen. Vamos a vendérselo a los que sabemos de antemano que dentro de un X tiempo, 10 meses, un año, 2 años, van a estar ahogados, no van a poder pagar la deuda. Vamos entonces a recuperar la casa que le vendimos, el apartamento que le vendimos, y al mismo tiempo vamos a ganar un dinero porque mientras nos estén pagando, soñando con la casa de su vida, resulta que lo que están entrando es en una trampa, la trampa de los subprime. Esos bonos basura, que lo llamaban también bonos basura, los vendieron empaquetados. Es decir, agarraban un paquete de 7, 8, 10, 12 bonos, unos muy buenos, y ahí en el medio del sándwich metían el bono basura. Y esto, por supuesto, llegó un momento en que funcionó, pero llegó un momento en que la gente dijo, oye, esto no me está resultando, y se cayó el sistema. Eso fue justamente la llamada crisis del año 2008, la crisis financiera. Entonces, tenían conflictos de interés. Su modelo de negocio, donde el emisor del valor paga por la calificación, incentiva a dar la máxima puntuación posible. ¿A quiénes? A los que estafan después al resto de los mortales del mundo. Además, existen vínculos accionariales con grandes inversores, como Warren Buffett en Moody's, que cuestionan su imparcialidad. Sesgo y subjetividad. Valoraciones subjetivas basadas en recetas ortodoxas, ignorando el crecimiento y el cumplimiento de obligación de los países. No digamos el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, se sumaron al bloqueo contra Venezuela, hicieron que Venezuela se convirtiera en impago, en insolvente, no porque Venezuela no tuviera los recursos, sino porque no podía entrar a la billetera, no podía recoger sus propios recursos y decirle, oye, aquí está el pago. Y eso convirtió a Venezuela en un estado insolvente, en un estado maula. Impacto desproporcionado. Sus decisiones pueden aumentar drásticamente el costo de la deuda, el caso nuestro, y forzar recortes presupuestarios en países soberanos, actuando a menudo como un chivo expiatorio de las crisis económicas estructurales. Y lo que ya dijimos, el fracaso del año 2008. Ahora, quiero que se fijen en esto. La evolución de la deuda pública de Venezuela. La deuda pública de Venezuela, ustedes la pueden ver allí, hasta el año 2017 era una deuda que con respecto al Producto Interno Bruto era del 49%, ahí decía 49%. Ahí lo tenemos. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, de datos macro y de la CEPAL. Es decir, estos datos no los estoy sacando yo debajo de la manga. Estos datos son datos oficiales del propio Fondo Monetario Internacional. Y a partir del año 2017, cuando se confabularon contra nosotros, contra nuestro país, todo el tinglado internacional de esta garita de apuestas, que es el sistema internacional vinculado a Occidente, bueno, Venezuela se convirtió, además de que cayó el Producto Interno Bruto, y pasamos a tener una deuda que equivalía al 144% en el 2017 y al 161% respecto al Producto Interno Bruto en el año 2018, con datos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros esta situación? Fíjense bien, aquí tengo otro cuadrito. Miren, este gráfico, que la fuente es JP Morgan, la misma banca, hace que, fíjense las calificaciones,
de riesgo contra Venezuela, toda la parte roja, toda la línea roja que ustedes ven arriba es Venezuela. Toda esa línea roja es Venezuela y lo que estamos viendo justamente ahí, mira aquí está, Venezuela. Es como Venezuela está por encima de la calificación y repito, esto no es que te dan un papelito para que tú lo tengas en tu casa pegado en la pared, oye qué bonito, te portaste bien, oye qué bonito, te portaste mal. No, esto implica que el país tiene que hacer un sacrificio el doble, el triple de lo que tendría que hacer normalmente y el incremento de la deuda se vuelve astronómico. Fíjense, esta es Latinoamérica, la parte azul, y esto es el resto del mundo, la parte más baja. ¿Qué significa eso, amigos y amigas? Esto es una clara demostración que la deuda, tal como lo desnudaron en los años 80, personas, por ejemplo, como Frei Betto, como Frank Kellammer, un sacerdote jesuita costarricense de origen alemán, que escribieron obras e investigaron con numeritos de los propios bancos cómo la deuda externa sirvió y fue un mecanismo de dominación del norte contra el sur, de trasiego de recursos del sur hacia el norte, de imposición de mecanismos de dominación para establecer privatizaciones, recortes presupuestarios de programas sociales, recorte del déficit fiscal, entre comillas, para habría que hacer una especie de adoctrinamiento y vamos a poner en orden la casa y el Fondo Monetario nos va a ayudar. ¿Se acuerdan de los discursos del entonces presidente ¿cómo se llama? Carlos Andrés Pérez? Se me hizo un lapsus con el señor Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez, que decía, oye, tenemos que poner orden en la casa, estamos tomando las medidas porque estamos obligados a poner orden y todo sea por el bien de la patria. Allí se recogió la deuda privada, que era alrededor de 8.000 millones de dólares, se juntó con la deuda pública, que eran unos 28.000 millones, juntaron esas dos deudas y terminaron siendo unos 36.000 millones de dólares. El sector público asumió la deuda privada, muy poco transparente. Frei Betto y Frank Kellammer, entre otros, incluso Fidel Castro también lo denunció con numeritos, denunciando que muchas de esas deudas se presupuestaron 3 y 4 veces, pagamos deudas hasta 4 veces, de algunas instituciones bancarias, de algunas instituciones que tenían que ver con tarjetas de crédito, de algunas instituciones que estaban aliadas con los grandes bancos internacionales, pagamos la deuda hasta 4 veces, y eso lo hizo la República. Deuda que incluso en la Quinta República seguimos pagando. Y ahora que la deuda creció descomunalmente, bueno, ustedes pueden imaginar lo que viene. Ahora, fíjense, importante saber, eso sucedió en los años 80. Cómo se acumuló la deuda, cómo se juntó la privada, cómo terminaron imponiéndonos condiciones que derivaron, por cierto, en una situación como la del 89 con el Caracazo. Después nos congelaron el salario, nos conculcaron las prestaciones sociales, la reforma del año 97 de la ley del trabajo, eso lo tratamos en el programa anterior, y hoy vuelve el fondo. Ahora, ¿de manos de quién vuelve? Fíjense, esto es importante, porque aquí tengo, justamente, ya le voy a, denme un minutico aquí mientras pongo orden en mi propia computadora. Fíjense bien, aquí tengo justamente quién es la persona que trae a Venezuela el Fondo Monetario Internacional. Y esto lo denuncia un portal que se llama La Tabla. De la Casa Blanca a Miraflores. El mismo Claver Carones que conspiró contra Maduro, hoy es el portero de las inversiones en Venezuela. Que por cierto, el propio Nicolás Maduro en ese entonces pidió una investigación a la Asamblea Nacional sobre las reuniones que hizo la oposición venezolana con estos caballeros. Y le digo lo siguiente. Estos caballeritos que se reunieron con el señor Mauricio Claver Carones
se los puedo mostrar, que por cierto, el mismo Claver Carones está diciendo aquí públicamente, la tabla también lo denuncia, que somos los arquitectos del nuevo orden venezolano, dice Mauricio Claver Carones y su compañera de vida, la señora Bedoya, que por cierto resultó ser agente de la CIA. Este personaje, Claver Carones, fue miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, institución que lo destituye por razones éticas, porque contrató a su propia novia, que nadie sabía que era la novia, que es la señora Bedoya. Esta señora Bedoya, que sale aquí en la fotico con Bukele y con Claver Carones, es una persona que ella misma lo ha dicho, que es miembro de la CIA. Que es miembro de la CIA. Aquí no es esa, es esta. Que es miembro de la CIA. Fíjense bien. Aquí la tabla denuncia que la misma persona que en el año 2020 participó en una reunión en el despacho Oval para planear el secuestro o asesinato de Nicolás Maduro, hoy es el hombre que controla el acceso de las empresas estadounidenses en Venezuela. Se trata de Mauricio Claver Carones, un cubano-americano de línea dura que fue arquitecto de la política de máxima presión contra el chavismo durante el primer mandato de Donald Trump. Ahora, sin ningún cargo oficial, el diario The Washington Post lo describe como el virrey no oficial de Estados Unidos en Venezuela, o en su defecto, el portero de Miraflores. Y aquí lo vemos, es este señor que está aquí, que ustedes ven en este momento, ahí lo vemos. Este señor que ustedes ven abajo, justamente, es Claver Carones. Claver Carones está en este momento reunido con este señor Julio Borges y con Juan Guaidó. Imaginamos que estaban organizando una verbena para traer juguetes a los niños de Petare, supongo de San Agustín, de los barrios de Caracas. Este señor, en el año 2000, según denuncia que hace la tabla, el sitio web de la tabla, se reunió en el año 2020 y el presidente Nicolás Maduro pidió una investigación. Esta denuncia aparece en el libro de Mark Thomas Sper, que es un ejecutivo industrial y político estadounidense que hace en su libro, en este libro, justamente la denuncia de lo que estamos diciendo. Pero además, tengo que decirlo, la denuncia no solamente la hace la tabla, también aparece en un blog del juez. Ya le voy a decir, déjeme ver si lo vuelvo a ver por aquí. Bueno, entrevistan al periodista Max Blumenthal en el programa del juez, del programa se llama Judith Freedom, que es el juez napolitano. Aquí, el Max Blumenthal justamente hace exactamente la misma denuncia que hace la tabla. Y como vemos en este otro portal, Peter Thiel es uno de los personajes que se trae este señor Carones a Venezuela y están tratando de reconectar a Venezuela con la banca internacional. Y están utilizando dos empresas fundamentalmente, que son Vitora, Trafigura y Vitol, que son dos grupos que están vinculados a la parte petrolera, y en la parte financiera el señor Carones, tal como denuncia la tabla y tal como denuncia el juez napolitano, es denunciado por el propio Washington Post como el portero de Miraflores. Aquí lo vemos llegar muy forondo, y esta es su compañera de vida, Jessica Bedoya, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y le aumentó el salario como unos $130,000 anuales, cuando nadie sabía que era su compañera de vida. Y ahí la vemos, este es el señor Carones. Ahora, ya para ir cerrando el programa por el día de hoy, es importante que el país
se reconecte con la banca internacional. Es importante que podamos honrar nuestras deudas. Es importante que el país retome el ritmo normal que ya venía aconteciendo desde los tiempos de Chávez para pagar el servicio de la deuda, los bonos de la deuda de PDVSA, los bonos de la deuda soberana, las deudas bilaterales con China, con Rusia. Venezuela incrementó la deuda sustancialmente. Ya vimos el mecanismo por el cual la deuda se incrementó. He visto varios análisis en varios portales donde quieren hacer aparecer que Venezuela irresponsablemente aumentó la deuda. Sí, claro. Así cualquier hermano aumenta la deuda. Imagínense ustedes que quieren ir a pagar al banco. El banco le dice, no, no puede pagar porque su cuenta está bloqueada. ¿Y por qué está bloqueada? Bueno, porque nos dio la gana. Y además les tengo que decir, su deuda se incrementó porque la calificadora le aumentó 53 puntos a su deuda, que antes era de 12 puntos de interés. Ahora tiene que pagar 53 más 12, 65 puntos de interés. Y entonces, bueno, no sé qué va a hacer usted, señor y señora, porque usted ahora tiene una deuda más grande. Y entonces estos portales de analistas económicos, de los mismos economistas de siempre, nos quieren hacer ver como un país irresponsable. Claro que hay irresponsabilidades en todas las instituciones, pero la deuda externa venezolana tiene una explicación. Y es esta que le acabamos de dar, donde capitales internacionales, que son los mismos que pagan a las calificadoras de riesgo, hay 3 calificadoras, Moody's, Fitch y Standard & Poor's. Esas 3 calificadoras estuvieron involucradas en la quiebra del sistema financiero en el 2008, que quebró y resucitó de la nada con dinero público de todos los países. El sur financia el norte financia los bancos, y entre los ciudadanos del sur y los ciudadanos del norte pagamos a los señores banqueros y a las calificadoras de riesgo. ¿Cerraron las calificadoras? No, son las mismas que hoy nos califican. Vi en un portal que incluso hoy día Venezuela todavía tiene una calificación de riesgo como de 3.000 puntos negativos. Por cada 100 puntos usted le pone un punto de interés y esos son 30 puntos más de interés sobre la tasa normal que aparece en lo que llaman de valor facial. Si usted compra un bono que le dice que le rinde una tasa de interés del 12%, bueno, Venezuela tiene que pagar además una tasa de 30 puntos por encima. Ahorita, en el 2017, 53 puntos por encima. Ahora hay una situación. También con el Fondo Monetario vienen los llamados fondos buitres o vienen los llamados aves carroñeras. ¿Cuáles son estos? Los que recompraron la deuda venezolana, agarraron los bonos, los compraron baratos porque mucha gente decidió, muchas instituciones, muchas empresas dijo, oye, yo creo que estos bonos no los vamos a poder cobrar. Sabiendo de antemano que no los podían cobrar, no era por culpa de Venezuela, sino por toda la trampa que le armaron al país. Y revendieron estos bonos. ¿A qué precio? A unos precios ridículos. Ahora estos señores vienen otra vez con esos papeles a cobrarle a Venezuela. Viene el Fondo Monetario a ayudarnos a resolver la deuda. Viene el Fondo Monetario a hacer lo que siempre hace. Más deuda. ¿En qué condiciones? No lo sabemos. Pagar leoninamente a estos señores que se pegaron en la cola, compraron deuda barata, tenían información, alguien los llamó. Acaba de llegar un banco que se llama el Banco Erebor. No sé por qué se me extravió la lámina. Se llama el Banco Erebor. Es el primer banco de la generación Trump. Es decir, Trump logró que un banco que era de un socio de la plataforma Palantir, que es la plataforma esta de espía de los ciudadanos que identifica rostros y es utilizado para algunos procesos en Gaza y en otros países. Ese muchacho que tiene 29 años creó un banco con este señor de apellido Thiel, que está denunciado por el Washington Post y por el podcast del juez napolitano, y Max Blumenthal justamente lo comenta, también lo hace La Tabla. Usted lo puede buscar en ambas plataformas y ahí sale la denuncia completa. Pues estos señoritos ya se instalaron en Venezuela. Les abrió la puerta el señor Claver Carones, y hoy ese primer banco, que al parecer, no me consta, se saltó un montón de procedimientos o fueron muy veloces en entregarle todas las permisologías que le permitían funcionar como banco. Es el banco de la era Trump. Erebor se llama. Y ya está aquí en Venezuela instalado. Bueno, espero que con esta información ustedes tengan una idea de qué significa volver a abrirle las puertas al Fondo Monetario Internacional.
Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.